Promovemos la defensa de los derechos de las niñas y mujeres en nuestra convivencia familiar y tiene la finalidad de contribuir al desarrollo del producto de la segunda experiencia del mes de noviembre, cual es un cuaderno de campo en el que se describa y explique acciones y prácticas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los espacios de la convivencia familiar. Repito, el producto de la segunda experiencia del mes de noviembre al cual debemos aportar un cuaderno de campo en el que se describa y explique acciones o prácticas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los espacios de convivencia familiar. Ahora te invitamos a prestar atención a la lectura de los siguientes casos. Presta mucha atención. Caso número 1. La familia González tiene una hija y un hijo, Mercedes, de 11 años, y Julio, de 12 años. Todos los días la mamá pide a Mercedes que lave los platos, alimente a los animales y ayude en las tareas del hogar, porque una señorita de su casa debe hacer esas cosas. Mercedes se siente fastidiada porque, aunque le gusta ayudar a su mamá, siempre es ella quien se encarga de las labores del hogar, mientras que su hermano tiene más tiempo para jugar con sus amigos y hacer sus tareas. Caso número 2. Paulina y Humberto son hermanos. Ambos asisten a la misma escuela. Humberto está en segundo grado y Paulina en tercer grado de secundaria. Ayer su papá les dijo que el próximo año solo Humberto continuará yendo a la escuela, porque el dinero no les alcanza para enviarlos a ambos. La noticia puso triste a Paulina, ya que a ella le gusta estudiar e incluso tiene mejores notas que Humberto. Cuando le preguntó a su papá por qué ella no podía ir en lugar de Humberto, él le contestó que su hermano es varón y debe estar preparado. Caso número 3. Juana ha sido designada por su profesor para ser coordinadora del equipo de trabajo. El grupo está integrado por 4 varones y 2 mujeres. En su hogar, Juana comparte a su madre que los varones no siguen las indicaciones, pues dicen que no le harán caso a una mujer y que además ellos son más. ¿Lograste comprender estos casos? ¿Qué te parecieron estos casos? ¿Qué tienen de común? ¿Qué acciones que afectan o vulneran los derechos de las niñas y las mujeres logras identificar? ¿Quiénes las asumen? ¿Por qué? ¿Qué actitud debemos asumir frente a estas situaciones? ¿Qué podemos hacer en nuestras familias frente a estos hechos? Bien, eso es justamente el propósito de aprendizaje el día de hoy. Identificaremos, explicaremos y emplearemos acciones para promover la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres en nuestra convivencia familiar. Este aprendizaje contribuirá a que culmines la elaboración del cuaderno del campo en el que describas y explicas acciones o prácticas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los espacios de convivencia familiar, lo cual te ayudará a construir y ejercer una mejor ciudadanía en beneficio de tu familia y comunidad. Ahora analizaremos y comprenderemos la importancia de llevar a cabo acciones que promuevan la defensa de los derechos de niñas y mujeres. Desde que nacemos, se van generando diferencias entre mujeres y hombres. Y no nos referimos a las diferencias biológicas. Es común en algunas familias decir que los niños son traviesos, visten de azul, juegan con pelotas y coches y tienen mucha energía. Son rebeldes e irresponsables. Mientras que las niñas son ordenadas, tiernas, visten de amarillo, juegan con muñecas, son obedientes, ayudan con las labores del hogar.
que hay actividades que son propias o de hombres o de mujeres. Bajo esa lógica, jugar fútbol es exclusivo o esperable de hombres y saltar soga de mujeres. Eso explica por qué los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos, creencias u opiniones sobre las mujeres, de cualquier edad, pues los consideran más valiosas, originando que se crea que puedan tener control sobre ellas, lo que es fuente de violencia también. Una sociedad con estas características no vive en bienestar, pero sus integrantes tienen la responsabilidad de cambiar ello, pues de lo contrario se inflige un daño irreversible a niñas y mujeres y a la sociedad en general. ¿Qué podemos hacer? Como lo vimos en la sesión anterior, tienes el deber como ciudadano de asumir las siguientes indicaciones. Respetar de manera constante los derechos de niñas y mujeres en tu familia y en tu comunidad. Exhortar a las personas que te rodeen, en la medida de lo posible, a que respeten los derechos de niñas y mujeres y omitir estereotipos, roles y prácticas que vulneran sus derechos. Denunciar en caso sea necesario y de manera oportuna a la comisaría, la DEMUNA, el serenazgo de la municipalidad, los centros de emergencia de la mujer, que son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica, y están distribuidos a nivel nacional. O a personas mayores que gocen de tu absoluta confianza en cuanto identifiques acciones que vulneran los derechos de las niñas y mujeres en cualquiera de los espacios de convivencia en los que participes. Reflexionar constantemente sobre tu manera de actuar para identificar de manera oportuna y preventiva, o cuando sea necesario, si estás asumiendo estereotipos y roles que vulneran los derechos de niñas y mujeres. Estar atento a lo que te comunican las hermanas, amigas, compañeras acerca de lo que está generando incomodidad, molestia o las pone en peligro, con la finalidad de prevenir o evitar un acto grave que vulnere sus derechos. ¿Son importantes estas acciones? ¿Qué dicen estudiantes de primero y de segundo? Por supuesto que sí. Cualquiera de estas actuaciones frente a los estereotipos y roles que hombres y mujeres tienen instalados en su cultura, así como acciones que vulneran sus derechos, es una oportunidad para detenerlas, extinguirlas y lograr la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y el desarrollo íntegro de ambos. Ahora identificaremos, explicaremos y valoraremos cómo a través de la tertulia familiar se puede promover acciones para la defensa de los derechos de niñas y mujeres. ¿Recuerdas los 3 casos leídos al inicio de esta sesión? ¿Qué aspectos tienen en común? ¿Qué dicen estudiantes de primero y segundo? Analicemos, por favor. Estudiante de primero, primer caso. Todos los días la mamá pide a Mercedes que lave los platos, alimente a los animales y ayude en las tareas del hogar, porque una señorita de su casa debe hacer esas cosas. Mercedes se siente fastidiada porque, aunque le gusta ayudar a su mamá siempre, es ella a quien se encarga de las labores del hogar. Estudiante de primero, ¿cuál crees que es el aspecto en común de estos 3 casos? Interesante. Pensar que el rol de atender las labores domésticas en la familia es exclusivamente de las mujeres. Estudiante de segundo, analicemos el siguiente caso. Su hermano tiene más tiempo para jugar con sus amigos y hacer sus tareas. Estudiante de segundo, ¿cuál es el aspecto en común entre el caso 1 y el caso 2? En efecto, pensar que el rol de atender las labores domésticas en la familia no es de los hombres. Estudiante de primero, analicemos el caso.
cuando le preguntó a su papá por qué ella no podía ir a la escuela en lugar de Humberto, su hermano, pese a tener mejores calificaciones, él le contestó que su hermano es varón y debe estar preparado. Estudiante primero, ¿cuál es el aspecto en común? Pensar en la familia, que las mujeres no están en las condiciones de salir adelante, progresar a diferencia de los hombres. Estudiante de segundo, analicemos el siguiente caso. En su hogar, Juana comparte a su madre que los niños no siguen las indicaciones, pues dicen que no le harán caso a una niña y que además ellos son más. ¿Cuál es el aspecto en común, estudiante de segundo? Muy bien. Pensar que las mujeres son débiles y los hombres son valientes. Las mujeres obedecen y los hombres mandan. En los tres casos, además, identificamos que es la familia el lugar o espacio donde se toman decisiones que pueden favorecer o perjudicar el derecho de niñas y mujeres. Ten presente que la familia es el principal espacio en el que se forma la identidad de mujeres y hombres, y las buenas decisiones y acciones que se tomen favorecerán el desarrollo saludable e integral de ambos. Por esa razón, es de suma importancia comprender que las familias deben ser agentes de cambio en la efectiva defensa de los derechos de niñas y mujeres. Pero, ¿cómo hacerlo? Pues existen diversas maneras. Todas ellas implican conversar, dialogar, escuchar. En ese sentido, las tertulias son un medio para promover la defensa de los derechos de niñas y mujeres desde la familia. Pero, ¿qué es una tertulia familiar? Escuchemos atentamente el siguiente artículo de La República, del 23 de mayo del 2019. Presta mucha atención. La importancia de las tertulias familiares. Las tertulias familiares son reuniones informales en las que padres e hijos conversan de forma natural e improvisada sobre cualquier tema que sea de interés para ellos. Si desde pequeños nos vamos acostumbrarnos a contarnos lo que hacemos o lo que nos ha sucedido a lo largo del día, estaremos fomentando la comunicación, fundamental a cualquier edad, pero aún más en la adolescencia, etapa en la que los adolescentes requieren más información y escucha. Las familias que tienen esta costumbre van creando a través de las tertulias unas bases de confianza y respeto que serán fundamentales. Beneficios de las tertulias. Con las tertulias nos adentramos en el mundo de los miembros de la familia. Llegamos a obtener una gran confianza y un mejor conocimiento de ellos. Observamos su actitud y manera de pensar ante determinados temas. Conocemos sus inquietudes y aquello que más les interesa o que más les preocupa. Del mismo modo, podemos descubrir y valorar entre los miembros de familia los planteamientos e intereses, pues no se trata de aconsejar, ordenar, sino de escucharse mutuamente y enriquecerse con información válida y confiable, sea que provenga de padres o de hijos. Son, por tanto, un medio muy eficaz para educar, ya que a través de ella se orienta y transmite valores como la responsabilidad, la tolerancia y el respeto a los demás, como es el caso de la defensa de los derechos de niñas y mujeres. A través de ellas, también los adolescentes aprenden a pensar y a reflexionar para que en todo momento tengan las ideas claras y criterio propio y no un criterio de masas. Conseguiremos también ser más comunicativos y tener más capacidad de expresión. Otro beneficio de las tertulias es que pueden despertar el interés por temas muy diversos. Conforme nos vamos haciendo mayores, podemos ir abarcando todo tipo de temas: actualidad, geografía, política, familia, y escuchar conocimientos y experiencias personales de nuestros padres, que harán que despierte nuestro interés
por todo lo que les rodea y que sea necesario ampliar en conocimientos. ¿Cómo a través de la tertulia familiar se puede promover acciones para la defensa de derechos de niñas y mujeres? ¿Qué dicen estudiantes de primero y de segundo? Muy bien, como nos deja comprender la lectura, la tertulia familiar es un espacio en el que se pueden conversar de forma natural e improvisada sobre cualquier tema de interés, y ello fomenta la comunicación, confianza, respeto. Es un medio eficaz, un medio para educar, ya que a través de ellas obtenemos conocimiento, se orienta y transmite valores como la responsabilidad, la tolerancia y el respeto a los demás. La tertulia familiar sí puede promover acciones para la defensa de los derechos de las niñas y mujeres cuando se evitan estereotipos y roles que vulneren los derechos de niñas y mujeres. Se aborden estos temas como conversación. Se compartan experiencias que se han observado o que se han vivido respecto a estereotipos, roles y prácticas que vulneran derechos de niñas y mujeres. Se comparten experiencias personales con respeto. Se compartan las posibles decisiones que frente a esas acciones se pueden tomar. Cuando los miembros de la familia se comprometen a respetar y promover que se respeten los derechos de niñas y mujeres dentro de la familia y la comunidad. Ahora desarrollaremos nuestro cuaderno de campo en el que registraremos los resultados de las tertulias para promover los derechos de las niñas y las mujeres en su convivencia familiar. ¿Pero qué es un cuaderno de campo? Recuerda, es un cuaderno o blog en el que tomarás apuntes de las acciones y argumentos que permitan promover los derechos de las niñas y mujeres frente a los estereotipos, roles y prácticas que vulneran sus derechos. Para este reto deberás considerar los siguientes criterios de evaluación. Describe estereotipos y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres y que se constituyen en fuente de violencia. Describe conductas que permitan promover medidas de prevención y protección para la construcción de una convivencia pacífica en la familia. Explica la importancia de las tertulias familiares para promover la defensa de los derechos de las niñas y mujeres en la convivencia familiar. Veamos un ejemplo. En tu cuaderno de campo redactaste la experiencia de tu tertulia familiar para abordar acciones que contribuyan a la defensa de los derechos de niñas y mujeres frente a los estereotipos, roles y prácticas que vulneran sus derechos. El día jueves escribiste lo siguiente. Día y fecha, jueves 19 de noviembre. Lugar de observación, el hogar. Personas implicadas, mamá, papá, hermanos. Roles, estereotipos y prácticas que vulneran derechos de niñas y mujeres observadas. Solo las mujeres barren la casa y cuidan a los hijos. Argumentos para rechazar esas acciones. Las labores domésticas son responsabilidad de todos los miembros del hogar, en edad de asumir responsabilidades, sean mujeres u hombres. Acciones o conductas que permitan promover medidas de prevención y protección de niñas y mujeres. Educar a las personas desde la familia. Desarrollar tertulias familiares para abordar esta problemática que afecta el desarrollo de niñas y mujeres. Importancia de las tertulias. Las hijas e hijos crecerán con el ejemplo de sus padres, o habiendo aprendido a conversar, dialogar y escucharse mutuamente y respetuosamente, como miembros de familia, para que se prevenga o actúe oportunamente frente a un estereotipo, rol o práctica que vulnere los derechos de niñas y mujeres. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? En nuestra sesión el día de hoy hemos aprendido 4 puntos importantes. Presta mucha atención. Número 1. Desde que nacemos, se van generando diferencias entre mujeres y hombres, y no nos referimos a las diferencias biológicas. Es común en algunas familias decir que los niños son traviesos, visten de azul, juegan con pelotas y coches, tienen mucha energía, son rebeldes y responsables, y las niñas son ordenadas, tiernas, juegan con muñecas, son obedientes, ayudan con las labores del hogar, que hay actividades que son propias o de hombres o de mujeres. Bajo esa lógica, jugar fútbol es exclusivo o esperable de hombres y saltar soga de mujeres.
Eso explica por qué los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos, creencias u opiniones sobre las mujeres, de cualquier edad, pues los consideran más valiosos, originando que se crea que pueden tener control sobre ellas, lo que es fuente de violencia también. 2. Una sociedad con estas características no vive en bienestar, pero sus integrantes tienen la responsabilidad de cambiar ello, pues de lo contrario se inflige un daño irreversible a niñas y mujeres y a la sociedad en general. 3. La familia es el principal espacio en el que se forma la identidad de mujeres y hombres, y las buenas decisiones y acciones que se tomen favorecerán el desarrollo saludable e integral. Por esa razón, es de suma importancia comprender que las familias deben ser agentes de cambio en la efectiva defensa de los derechos de las niñas y las mujeres. 4. Existen diversas maneras en que la familia puede contribuir a la defensa de los derechos de niñas y mujeres, pero todas ellas implican conversar, dialogar, escuchar. En ese sentido, las tertulias son un medio para promover la defensa de los derechos de niñas y mujeres desde la familia. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Pon todo tu empeño en realizar tu cuaderno de campo con el registro de conductas y argumentos que permitan promover los derechos de niñas y mujeres, pues ello es una oportunidad de aprendizaje que contribuirá a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.